Les bendiga el Señor de manera poderosa. Es una bendición y un privilegio que Dios me concede de poder compartir contigo en este programa para discutir un tema que es de bendición. Estamos trabajando una serie bajo el título general de cómo conocer la voluntad de Dios. Y en otra ocasión habíamos visto de cómo entrar en sintonía con Dios para escudriñar esa voluntad de Dios. Y hoy vamos a estar hablando de un tema específico que es escudriñando las Escrituras. Porque para conocer la voluntad de Dios hay que mirar la palabra de Dios, escucharla, leerla y ver lo que Dios dice en su palabra para conocer ese propósito divino. Así que cuando miramos esto, hay una pregunta que surge. La pregunta que uno puede hacerse es, oye, ¿y por qué escudriñar la palabra? Siempre se habla de la experiencia de los cristianos, gente pentecostal, evangélica, católica, que hablamos de la palabra, de la Biblia. La Biblia, que es un conjunto de libros, por así decir, por eso es que se le dice Biblia, viene del lenguaje biblos, y cuando tú miras esa certeza y esa realidad de Dios en tu vida, pues es una biblioteca que es exquisita, tiene historia, tiene poesía, tiene narrativa de eventos que se profetizan. Está la profecía que es lo que llaman de doble esfera, como las que vemos en Isaías, Jeremías, donde se habla de cosas que ocurren en el momento que van a ocurrir, pero otras que su cumplimiento es mucho tiempo después. Así que cuando tú miras esta palabra poderosa, pues te ayuda a buscar la voluntad de Dios. Así que, ¿por qué buscar en la palabra de Dios? En primer lugar, Salmo 119, verso 105, mira cómo dice ahí, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El que escribe el Salmo 119, que es un salmo larguísimo, ese salmo tiene, déjeme buscar aquí, tiene nada más y nada menos que 176 versículos. Así que es hermoso. Y en este verso 105 habla de que la palabra de Dios es una lámpara. Ustedes saben que se usa como símbolo de la educación una lámpara de estas que tenía aceite adentro y tiene como una mecha en la punta. Parece hasta como de servir el dressing de ensalada. Tiene un dibujito, la usan hasta en los muñequitos para simbolizar las lámparas estas donde sale un genio. Y se usa eso como símbolo de educación. Esos símbolos son tomados del Salmo 119, verso 105, porque equipara la palabra de Dios a una lámpara. Una lámpara que obviamente te ayuda a extinguir la tiniebla. Y lo próximo que dice el verso dice, y lumbrera a mi camino. Es como el que va por un camino de noche, es oscuro, y esa antorcha o esa lámpara, en Puerto Rico le decimos un quinqué, que es un envase de metal con un cristal, y uno le echa aceite o querosén en la base y lo cierra y hay una mecha y con eso uno se puede alumbrar toda la noche. Pues la palabra es comparada con una lámpara, con un quinqué, con una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Así que, ¿por qué usar las escrituras? Porque me muestran el camino, porque la palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios tiene un efecto en uno. De hecho, el Salmo 19 tiene una caracterización de la palabra del Señor, y de hecho hay muchas expresiones en la Biblia como que la palabra es martillo que quebranta la piedra, es otra de las expresiones, pero en el Salmo 19 se le llama a la palabra ley de Dios, que es perfecta. Se llama el testimonio de Dios, que es fiel. Se llama los mandamientos de Dios, que son rectos. Se llama el precepto de Jehová es puro. A la palabra se le llama el temor de Jehová es limpio. Los juicios de Jehová son verdad. Todas esas son caracterizaciones de la palabra y cada una tiene un efecto distinto. Alumbra los ojos. Si alumbra los ojos, me saca de las tinieblas. Así que la palabra es luz. Y es interesantísimo que cuando uno va
al Evangelio de Juan. En ese Evangelio, Cristo habla de que Él es la luz del mundo. Entre las cosas que Él dice, los yo soy, que aparecen en el Evangelio de Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, yo soy la puerta y el que por ella entra hallará pastos y vida eterna. Te dice, yo soy el pastor, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el agua que mitiga tu sed y jamás volverás a tener sed. Todo eso yo soy de Dios. Así que aquí estamos viendo que la palabra es luz, porque la palabra es el verbo de Dios. La palabra es Dios mismo. Todo el universo fue creado por la palabra de su poder. Así, y tú lo ves en la narrativa de Génesis. Y dijo Dios y ocurrieron las cosas. Así que lo primero que miramos en esa búsqueda del por qué utilizar las escrituras, por qué escudriñar las escrituras, porque son luz, me guía a hacer las cosas correctamente. Otra expresión que podemos ver en esta palabra poderosa es que la palabra es vida. La palabra de Dios es vida, produce vida. Cuando voy a Mateo capítulo 4 y verso 4, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, el diablo trata de tentarlo, ayunó 40 días y 40 noches y tuvo hambre. Y vino el tentador y le dice, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Cristo le responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios entonces es pan de vida. Cuando Cristo está hablando con los discípulos en el capítulo 6 de Juan, tengo que leer que está interactuando no solamente con sus discípulos, están los judíos, habían escribas, habían fariseos, murmuraban de él. Y entonces voy a leer esa, vaya conmigo al capítulo 6 de Juan, donde Cristo dice en el verso 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Entonces el texto dice que murmuraban entonces de él los judíos, porque él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y dice, no murmuren entre ustedes. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Y vuelve y le repite, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que come de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Y por ahí sigue hablando, dando las explicaciones. Por eso que ustedes ven que en la cena del Señor, le llamamos la Santa Cena, donde se da un pedazo de pan o pan sin levadura, en otros sitios es como un tipo de galletita, en la fe católica le llaman la hostia, y todo tiene que ver con precisamente cuando Cristo lo establece en la cena que él tuvo con los discípulos y se identifica, ¿verdad? Como el pan de vida, el vino que está en la mesa simboliza su sangre que va a ser derramada en la cruz del Calvario. Y él se identifica como el Mesías en esa mesa. Pero antes de llegar a esa mesa, con esa cena que nosotros la celebramos, en el caso del Centro Cristiano Vida Abundante, lo hacemos el último domingo de mes, en otros es todos los domingos, otras confesiones de fe lo hacen todos los domingos. Se toma esto como la base bíblica, escritural, de que Cristo es el pan de vida. Cristo habla eso a los judíos, ¿por qué?
porque el último recuerdo que tienen los judíos del pan de Dios es el que Dios les dio en el desierto, cuando el Señor saca al pueblo de Egipto. Y estando por el desierto, suple una hogaza, por así decir, con sabor a aceite de oliva, y era un pan que descendía del cielo, el maná. Y entonces con unas reglas específicas del maná. Cristo toma esa experiencia y él dice, según Dios le dio pan del cielo para alimentarlos, aunque toda esa gente murió antes de llegar a la tierra prometida porque entró una nueva generación, Cristo dice, yo soy el pan que desciende del cielo, pero el que cree en mí es como si hubiese comido pan en el desierto, con la gran diferencia que pasas de muerte a vida. Todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Y estamos hablando de que hay que escudriñar. Escudriñar es buscar, leer, poniéndole el sentido, con la intención, con el anhelo no solo de aprender, sino de ser guiados por esa palabra poderosa. Y una de las cosas que hemos visto ya es que la palabra tiene unas caracterizaciones. Es luz que me alumbra por donde voy a caminar. La palabra es pan de vida, porque la palabra es Cristo mismo. Por eso es que nosotros vemos que en Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y todo por el verbo fue hecho. Vamos a buscarlo aquí. Juan capítulo 1 lo dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ellas. Fíjate que en Juan capítulo 1, Evangelio de Juan capítulo 1, esos primeros 5 versos es exactamente lo que te estamos explicando aquí. Que Cristo es la luz del mundo, que nos guía por donde vamos a pasar, que todo fue hecho por Cristo. O sea, Cristo participa en la creación y es la luz del mundo y es el pan de vida, porque habla de que es pan de vida. Por lo tanto, tener comunión con Cristo nos da vida eterna. Tener comunión con Cristo nos traslada de las tinieblas y la oscuridad y de estar perdido a el mundo de su luz admirable, al reino de su luz admirable, como dicen las epístolas pastorales. Así que estamos viendo que la palabra tiene otra caracterización adicional. ¿Cuál es esa caracterización? Que la palabra de Dios es ley, la ley del Señor. Y para eso quiero leerte el Salmo 1, que dice así, en esta versión nueva traducción viviente, dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Hay una frase de pueblo que decían nuestros padres y nuestros abuelos, dime con quién anda y te diré quién eres. Pues aquí te lo dice, te dice, mira, qué bueno, qué bendecido, qué bienaventurado es la gente que no sigue el consejo de la gente mala. Aquellos que no se dejan aconsejar por gente de maldad, ni andan, o sea, no es que su camino, su día a día, no tienen negocios con pecadores ni se juntan con gente burlona, porque lo malo se pega. Y si tú tienes un socio de negocio que es un pillo, van a terminar robando los dos, porque el pillo no se arregla si no tiene un encuentro con Cristo. Dice, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Entonces, compara a la gente que se pasa meditando en la palabra de Dios. Y de hecho, en el libro de Josué, en el Antiguo Testamento, hay unas bendiciones para aquellos que escudriñan la palabra de Dios o aquellos que meditan en la palabra de Dios. Escucha bien como dice aquí. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo ¿qué?
te saldrá bien. Eso es Josué capítulo 1, verso 8. Y el verso 9, mira lo que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. O sea que ese esfuerzo, el ser valiente, va en línea, va predicado, va fundamentado en meditar en la ley de Dios de día y de noche. Porque el que medita en la ley de Dios de día y de noche, sus acciones, su conducta es honesta, es limpia, es correcta, ¿verdad? Así que cuando tú miras esta palabra, te está diciendo que no solo guardas la palabra de Dios y la haces, sino que haces conforme a lo que está escrito y tu camino prospera y todo te sale bien. Por eso es que hay gente que nunca las cosas le va bien porque hacen las cosas mal. Y esta palabra poderosa te dice, mira, es que si tú escudriñas esa palabra de Dios, que es la ley de Dios, esa ley que es perfecta y que convierte el alma. El Salmo 1 que te estaba leyendo dice aquí que una vez tú te deleitas en esa palabra de Dios, Josué dice, todo te va a salir bien, vas a prosperar en tu camino. El Salmo 1, mira cómo lo dice, que la persona que hace eso, que cumple la palabra de Dios, que la busca, que la escudriña, es como un árbol plantado a orilla de un río, que siempre da fruto en su tiempo y sus hojas no caen, o sea, no se seca ese árbol. Dice, ¿verdad? Siempre dan fruto en su tiempo, no se marchitan las hojas, y aquí viene, y prosperan en todo lo que hace. Exactamente igual que lo que dice Josué, capítulo 1, verso 8 y verso 9, que hace prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, no es que no tengas problemas, puedes tener problemas, pero la victoria final es tuya. Dice algo más, dice, no sucede lo mismo con los malos, porque los malos son como paja inútil que se esparce por el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Esto es importantísimo que miremos ese Salmo 1, porque el Salmo 1 dice, mira, busquen la ley de Dios. Porque al tú buscar en la ley de Dios, tú aprendes, al meditar en ella, tu pensamiento se formatea, se influye por la palabra. Porque la palabra es vida, la palabra es Cristo, la palabra te impacta, la palabra es perfecta, convierte el alma, tiene efecto en uno. La palabra tiene esa caracterización espiritual que es palabra de Dios. Y al tú leerla y al tú escudriñarla, tu mente empieza a ser confrontada por esa palabra. Y cuando tú te entregas, tú te rindes, tú dices, Dios, yo pacto contigo. Yo quiero hacer las cosas como tú dices en tu palabra. Y lo voy a hacer. Y empiezas a luchar para hacerlo y oras y le dices, Señor, que tu Espíritu Santo me dé la fortaleza para poder cumplir tu palabra. Y cuando el Salmo 1 te lo dice, el Salmo 1 presenta el contraste entre el que medita en la palabra de Dios, entre lo que es la gente obediente y aquellos que siguen el consejo de la maldad, aquellos que siguen el consejo de los malos. Por eso tú no te puedes asesorar con cualquiera. Por eso es que hay que tener cuidado cuando uno se rodea con amistades o va a buscar asesoramiento. Está el que anda en el consejo de malos y en el camino de pecadores, es una progresión que hay ahí. Dice, el consejo de malos te lleva al camino de pecador. Y después aquí habla en esta versión, en silla de escarnecedor. Eso en el original es cátedra. Es que ya tú piensas así, actúas así y vives de esa manera. Y entonces dice, no, pero mira, están aquellos que se deleitan en la ley de Dios. Por eso yo te invito a que compres una Biblia, que adquieras una, que puedas empezar a leerla. Viene esta grabada, que la puedes escuchar, tú la buscas, viene la Biblia en un año, que tú empiezas en enero 1, el día 2, el día 3, vas haciendo lecturas durante todo el año. Y te da una parte del Antiguo Testamento, una parte del Nuevo Testamento, una parte de los Salmos, y así, o Proverbios, y en un año tú has leído
toda la Biblia, de una lectura amena. Y eso sería un año. El próximo año la vuelves a leer, pero ya no solamente como una lectura amena, sino como ya la has leído, el Espíritu Santo de Dios empieza a darte unas inquietudes y tú debes tomar unas notas en una libreta o en el celular, las puedes anotar en notes de preguntas que tú puedas tener para ver cómo esa palabra que estás aprendiendo, esa búsqueda, te va ilustrando. Por ejemplo, cuando tú miras en esa narración de Génesis capítulo 2, que Dios duerme al hombre, le saca una costilla, cierra la carne, de la costilla Dios hace una mujer y la trae al hombre, pues ya tú miras en el escudriñar esa palabra que el formar una familia no es entre un hombre y un adolescente, por ejemplo. Y si yo fuera papá de un adolescente, pues estoy pendiente de que no tome unas decisiones a destiempo. ¿Y cómo logro eso? Pues meditando en su palabra. Porque en la cultura, pues la gente deja a los hijos que hagan lo que les dé la gana en muchas cosas y entren en unas conductas de riesgo. Y cuando se ponen en manos de gente adulta, van a sufrir un montón. Por lo tanto, la palabra me enseña que como padre yo tengo que guardar mis hijos hasta unas edades que llegan a la adultez y siguen su derrotero y toman sus decisiones. ¿Y tú dónde tú lo aprendes? En la palabra de Dios. Nosotros recientemente presentábamos unos gemelitos en el altar, que sus padres vienen a la iglesia para presentar a sus hijos. Y eso pues es una experiencia hermosa porque nosotros lo que hacemos en este tipo de ceremonia, le hacemos conscientes a los padres que están pactando con Dios el que van a educar a esos niños en los caminos de Dios, en la palabra de Dios, que se van a congregar, que les van a modelar vida de oración, le van a modelar temor de Dios, le van a modelar el amarse en familia. Eso es un pacto que hacen. La iglesia se compromete a orar por ellos. Y ellos pactan delante de Dios y nosotros lo que leemos son unos textos como el Salmo 127, que te enseña a ser papá. Por eso es que dice, mira, escudriña la palabra de Dios, que es como una ley. Así que ese Salmo 1 dice, o te asesoras por pecadores y terminas mal, como dice aquí, la senda de los malos perecerá. En otra versión que te leí de Nueva Traducción Viviente dice, terminan en ruina. Cristo lo dijo de otra manera, el que edifica sobre la roca y el que edifica sobre la arena. Para ambos vienen lluvias, ríos, tormentas o vientos fuertes y un golpe contra aquella casa. Y el resultado final después de ese golpe es que el que edifica sobre la roca, que es como Dios dice, que es meditando en su palabra, termina con su edificación de pie. El que edificó sobre la arena, haciendo a su antojo las cosas como le da la gana y no como Dios dice, dice el texto que termina en estado de ruina. Uno de los principios básicos para vivir la voluntad de Dios es que ¿qué vamos a buscar? Vimos ya por qué buscar, la importancia de buscar la palabra de Dios. Y veíamos que el por qué es porque la palabra es luz, la palabra es vida, la palabra es ley. Y eso es algo, ¿verdad?, que nos ayuda a enfocarnos. Pero en este otro segmento lo que estamos trabajando es ¿qué es lo que vamos a escudriñar? ¿Qué es lo que nosotros vamos a escudriñar? Y estamos mirando, por ejemplo, en Éxodo. Te invito a que vayas conmigo, disculpen, a Éxodo capítulo 20, los versos del 1 al 17. Escudriñamos los mandamientos de Dios. ¿Y qué dicen estos mandamientos? Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Y aquí viene, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que toma su nombre en vano.
Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Dice, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa de tu prójimo. Ese capítulo 20 de Éxodo, versos 1 al 17, habla de unos principios básicos de vida. Si uno sigue esos principios básicos de vida, son 613 leyes que tenía la ley judía, pero estos eran los principales. Y de hecho, un joven se le acerca a Cristo en una ocasión y le dijo, maestro bueno, quiero que me contestes una cosa. Y Cristo le dice, ese acercamiento tuyo, ese halago, no me gusta. Pero ¿cuál es tu pregunta? Y le dice, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y él le da el resumen. Le dice, el mandamiento principal es amar a Dios sobre todas las cosas. Le dice, y el segundo es semejante a ese. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es lo que conocemos en la teología como la expresión de adoración vertical que es entre Dios y nosotros, y esa adoración a Dios, esa entrega a Dios, ese amar a Dios sobre todas las cosas, se manifiesta en la relación horizontal con nuestros semejantes. Si yo amo a Dios, tengo que amar al prójimo, y el prójimo me tiene que amar a mí, porque el prójimo tiene imagen y semejanza de Dios, y como tiene imagen y semejanza de Dios, es como amar a Dios. Por lo tanto, uno de los primeros principios básicos en qué es lo que vamos a escudriñar. Primero vimos la motivación. ¿Qué me motiva a escudriñar la Escritura? Que yo sé que es buena, que yo sé que es perfecta, que yo sé que tiene efecto sobre mí. Pero ahora escudriño el mensaje de la Escritura. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y cuando voy a Marcos, vamos al Evangelio de Marcos ahora, capítulo 12, versos 29 y 30, Marcos capítulo 12, es exactamente ese texto que yo te estaba diciendo. Dice, acercándose uno de los escribas, los que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Este escriba le pregunta a Cristo que cuál es el primer mandamiento, cuál es el más importante. Y Cristo le responde, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y le dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Fíjate esto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. 4 cosas le está diciendo que tienes que poner para conectarte con Dios. Lo voy a buscar en otra de las versiones actualizadas. Esto es Marcos capítulo 12. Vamos a buscarlo aquí. Marcos capítulo 12. En la palabra de Dios para todos. Fíjate cómo lo dice el verso 18 en adelante. Dice, cuando Jesús lo supo, vamos a ver si estamos bien. Marcos capítulo 12. Estaba en Mateo. Marcos capítulo 12. Escucha bien lo que dice aquí. En Marcos capítulo 12, versos 18 en adelante, dice, entonces unos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, se acercan a Jesús y le preguntaron, Maestro,
Moisés nos escribió, fíjate que estoy buscando aquí, disculpen, Marcos 12, versos 18 en adelante. Vamos a buscarlo aquí. No, aquí está, perdónenme, 28. Se acercó uno de los maestros de la ley que los había oído discutir. Se había fijado en lo bien que Jesús había contestado. Dice, y le pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús le contestó, el mandamiento más importante es este. Oye, oh Israel. Vamos a buscar aquí. Oye, oh Israel. Dice, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Fíjate que tiene que ver con todos tus sentimientos, con todos tus seres, con toda tu caracterización, tu personalidad, ¿verdad? Con tu manera de pensar, con toda tu mente, que es el entendimiento, que es la parte comprensiva del ser humano. Y encima de eso le está diciendo, y en adición a eso, con todas tus fuerzas, con dedicación, con ahínco, el compromiso que es tan importante en las cosas de Dios. Así que uno de los principios básicos de qué vamos a escudriñar, la palabra de Dios. Pero Cristo no terminó ahí con esa expresión. Le dice, ese es el primero y grande mandamiento. O sea, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal. Dice, y el segundo mandamiento es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Mi adoración a Dios se convierte en una relación con los demás. Por eso es que el Evangelio transforma la vida. El Evangelio es el que hace el cambio en el ser humano. La iglesia no cambia a nadie. El liderato religioso no cambia a nadie. Es el Espíritu Santo de Dios el que afina nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Otra experiencia que nos dice esta palabra que tenemos que buscar, que tenemos que escudriñar. Miren, está en Mateo capítulo 5. Vamos a buscar aquí Mateo capítulo 5. Mirar los versos desde el 3 hasta el 11. Vamos a buscar aquí Mateo capítulo 5, versos 3 al 11. Esto es lo que se conoce como el Sermón del Monte. En ese sermón dice que cuando Cristo vio a toda una multitud, se subió a la ladera de una montaña, se sentó y allí llegaron sus seguidores. Entonces comenzó a enseñarles lo siguiente y dijo, afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Afortunados los que están tristes, porque Dios los consolará. Afortunados los que son humildes, porque la tierra que Dios prometió será para ellos. Afortunados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán completamente satisfechos con Dios. Afortunados los que tienen compasión de otros, porque Dios también tendrá compasión de ellos. Afortunados los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Afortunados los que se esfuerzan por conseguir la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Afortunados los que son maltratados por practicar la justicia, porque el reino de Dios les pertenece. Mire todas esas caracterizaciones que usted ve ahí. Dice, cuando la gente los insulte, los persiga y hable mal de ustedes por seguirme, sepan que son afortunados a los ojos de Dios. Es bienaventurado aquellos que son perseguidos por causa de mi nombre, dice el Señor. Por todos esos grupos teofóbicos, por todos esos grupos que les molesta la palabra de Dios, que son antagónicos al cristianismo, les molesta que adoremos a Dios. Pueden hacer cualquier cosa, menos que la gente adore a Dios. Eso les molesta, eso los pone en una crisis bien grande. Pero tú eres bienaventurado si por causa de tu fe eres perseguido. Por eso es que el único que merece adoración, el único que merece nuestra alabanza es el Dios de los cielos.
nosotros no adoramos gente, adoramos al Dios de los cielos. Estamos mirando el qué escudriñar en la Escritura. Primero vimos el por qué, ahora estamos viendo el qué escudriñar. Tiene que ver con el mensaje, tiene que ver con esa parte de la Escritura que impacta nuestra voluntad. Hebreos, piensen qué interesante, la epístola a los Hebreos dice que la palabra de Dios es una espada, es como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Por eso es que cuando tú te abres a la palabra, Hebreos dice, mira, no solamente entra, sino que esa palabra como que te desmantela y vuelve y te arma. ¿Y qué efecto eso tiene? Tiene el efecto de que esa palabra, por ejemplo, te permite que el pensamiento tuyo, antes de formarse, salga limpio. ¿Por qué? Porque la palabra funciona como un filtro. La palabra entra y corta lo que está enfermo. La palabra entra y nos orienta, nos enfoca. Podemos ver ese propósito divino en la misma Escritura. Por lo tanto, una de las exhortaciones que nos está haciendo el qué escudriñar, pues obviamente tiene que ser la palabra de Dios que nos enseña las cosas que nosotros debemos hacer. Pero te leí una escritura que está en Mateo capítulo 5, que es el Sermón del Monte, que lo conocemos como las bienaventuranzas. Hay mucha literatura, tú puedes buscar hasta en el motor de búsqueda de tu celular, en el teléfono, y tú pones las bienaventuranzas. Y hay varias bienaventuranzas. De hecho, hay bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis. Bienaventurados los que leen y escudriñan la palabra de este libro de profecía. Así que cuando tú te acercas a la Escritura, eres un bienaventurado. Pero dice aquí, miren la primera bienaventuranza, en esta versión dice afortunados, ¿verdad? Pero es bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Cuando hablamos de esa pobreza, es pobreza espiritual, gente que reconoce que necesita de Dios, gente que reconoce que su área espiritual está débil, que necesitamos conectarnos. Y al tú reconocer esa pobreza espiritual, dice que el reino de Dios te pertenece a ti. Yo te invito a que busques, hay un libro que escribió el evangelista Billy Graham, que partió con el Señor hace un tiempo atrás. Y Billy Graham escribió un libro que se llama precisamente así, Las Bienaventuranzas. Y las va trabajando capítulo por capítulo, cada una de ellas. Así que cada bienaventuranza es un capítulo. Y en ese libro él hablaba de bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales en el reino de los cielos, y no tiene que ver nada con lo material, no tiene que ver nada con tener o no tener dinero. Lo que tiene que ver es con la experiencia en nuestra vida espiritual, donde uno reconoce que todavía le falta comunión con Dios. Y al tú reconocer esa pobreza espiritual, el reino de Dios se te hace disponible. Por eso es que yo te invito a que tomes unos minutos para reflexionar en toda esta palabra que te estamos dando, que tú digas, oye, de verdad que yo quiero conocer la voluntad de Dios. Y para conocer la voluntad de Dios, yo necesito enfocarme en lo que dice su palabra. Soy bienaventurado porque reconozco que necesito de Dios. Y eso me lleva a buscar comunión con Dios y estar enfocado en su propósito divino. Hay otra de las bienaventuranzas que yo quiero que tú mires en esta hora, que dice, bienaventurados los tristes, porque Dios les dará consolación. Solo una persona que está en sufrimiento, está en tristeza, valora lo que es ser consolado. Es una experiencia que pocos tienen, es una experiencia que cuando hay una pérdida, por ejemplo, cuando tú tienes alguien familiar se muere o pierdes un empleo, en un tiempo como este que la gente, yo he visto hasta, bueno, se ha puesto hasta de moda, hacen entierros hasta para los perros, unas cosas, ¿verdad? Hay pérdida, hay dolor y la palabra te dice, espérate, tú eres un bienaventurado, ¿por qué razón? Porque Dios está disponible para enjugar tu lágrima. La gracia y la misericordia de Dios están para cubrirte. Es el Dios que es el Dios de toda consolación, el Dios que es Shalom, que es el Dios que te da paz.
Es el Dios que es Jehová Nisí, el Dios que es nuestra bandera, el Dios que es nuestro escudo, el Dios que es el Dios sanador, que es Jehová Rafa, que está ahí presente para consolarte, para fortalecerse, el Dios de toda consolación. De hecho, uno de los lenguajes originales para caracterizar al Espíritu Santo, que es persona, es precisamente consolador, el que nos consuela. El Espíritu Santo es el que nos fortalece. Así que si tú tienes alguna condición donde tú estás triste, has tenido alguna pérdida, eres una persona afortunada, porque Dios te va a consolar. Qué bendición y qué privilegio en esta hora tú puedes decir, mira, yo reconozco que estoy pasando por esta etapa. Quizás puedas estar hasta casi en una depresión, pero Dios te dice, clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por lo tanto, te exhorto a que confíes en Dios, a que busques en las Escrituras, a que mires, por ejemplo, el Salmo 40, que dice, pacientemente esperé a Dios. Y dice el texto, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, que eso es como una ciénaga donde tú caes, te empieza a absorber, es como si fuera un tipo de arena movediza, y no es así, es que Dios es el que tiene poder para sacarte, ¿verdad?, de toda esa miseria. Y estos, por así decir, estas bienaventuranzas nos recuerdan esas verdades de Dios. Mira otra que tenemos aquí, no solo en la tristeza, dice, bienaventurados los que son humildes, porque la tierra que Dios prometió será de ellos. La persona humilde es una persona que valora a los demás. Es una persona que sabe que los demás seres humanos están hechos a imagen y semejanza de Dios. Saben que el propósito divino está para cada uno. Y al tú servirle a la gente, al tú ayudar a otras personas, esa humildad que Dios te da alcanza los corazones de otras personas. Una vez me preguntaba una persona y me decía, pastor, pero ¿cómo yo sé que soy humilde? Bueno, es que no lo sabes, porque no te das cuenta, es parte de tu naturaleza que se enfoca en tu día a día. Así que la humildad es una virtud que Dios permite que nosotros tengamos, y al ejercerla dice que estamos en la cercanía de Dios. Hay un salmo que dice que Dios mira al altivo de lejos, pero da gracia a los humildes. Y yo te invito a que vivas en humildad, a que haciendo un resumen de esta palabra que nos estamos mirando, mira, que reconozcas tu necesidad espiritual y tú digas, mira, yo paso inventario y necesito de Dios. Yo paso inventario y me doy cuenta que necesito estar cerca del Señor, de su propósito divino. Y le doy gracias porque su reino me pertenece. Y el reino de Dios no es otra cosa que la invitación de Dios a la salvación. El reino de Dios no es otra cosa que estar sirviéndole al prójimo, estar enfocado en ese propósito divino, donde uno trata de ayudar a los demás. De hecho, Cristo lo dijo de una manera. Él dice, mire, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y cuando está con los discípulos, les da un ejemplo de servicio precisamente en la cena, en lo que llamamos la Santa Cena, que se quita el manto, se pone una toalla, agarra un lebrillo, le lava los pies a los discípulos y dice, como ustedes ven esto que yo estoy haciendo y me dicen maestro y lo soy, sigan mi ejemplo de servirse unos a otros. Eso desata humildad en la vida de uno, eso le permite a uno estar en el propósito divino. Así que repase estas bienaventuranzas que están en Mateo capítulo 5, pero dice algo más, miren esto, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán completamente satisfechos por Dios. La justicia es Cristo, Cristo es nuestra justicia. De hecho, es uno de los nombres de Dios, Jehová nuestra justicia, Yahweh nuestra justicia, el que nos hace justicia y nos hizo justicia por medio de Cristo, que pagó por nuestros pecados para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es un buen momento para tú pensar y decir, ven acá, acepté a Cristo como mi Señor y mi Salvador, lo he recibido en mi corazón,
De verdad que tengo esa hambre de justicia, hambre de salvación, hambre de entrar en comunión con Dios, porque eso es parte de esa naturaleza humana que todos tenemos. Por lo tanto, cuando yo estoy mirando esta palabra poderosa, me doy cuenta que Dios tiene plan y tiene un propósito. Y si tú quieres repasar todo esto que venimos diciendo, tú puedes entrar a una página en Spotify, se llama Por la Palabra, Programa por la Palabra. Tú pones Programa por la Palabra y te puedes suscribir a YouTube o a Spotify. Y ahí te va a salir todo este material que estamos compartiendo contigo. De hecho, si haces referencia al tema y al programa específico, podemos enviarte por correo electrónico el bosquejo que nos permite hacerte llegar eso, pero de inmediato. Todo es gratuito en el Centro Cristiano Vida Abundante. Allí no cobramos nada. Todas las actividades son gratuitas. El Centro Cristiano Vida Abundante en Riverview, Bayamón, está en la carretera 168, esquina calle 1 de esa urbanización. Que allí estamos a tu orden. Los domingos estamos a las 9 de la mañana hasta las 10:30. Esa es la primera experiencia. La segunda reunión es de 11:20 a 1 de la tarde. Y en esa segunda reunión tenemos Casa Elim, que es la iglesia del niño, donde ellos tienen sus propias actividades, su propia predicación y música. Que los martes tenemos estudio de la palabra del Señor y el último martes de mes es experiencia de oración. Los miércoles en la mañana estamos orando de 9 a 10:30 y de 10:30 a 12 hay un estudio de la poderosa palabra del Señor. Así que te invito a que te hagas parte de esta programación, que entres y te conectes con nosotros, que busques ahí en el YouTube y en Spotify, Programa por la Palabra, o puedes llamarme al teléfono 787-787-6870. Estamos escudriñando las Escrituras dentro de este gran tema general que es cómo conocer la voluntad de Dios. Por eso, tú que has sintonizado este programa en esta hora, te bendigo en el nombre del Señor y te estoy invitando a que te insertes en este tema, de ese cómo conocer la voluntad de Dios, pero que dentro de ese gran tema de cómo conocer la voluntad de Dios, que en programas anteriores hemos visto cómo sintonizarnos, cómo conectarnos con Dios, en este estamos hablando de escudriñar las Escrituras, porque la Biblia, la palabra, contiene la revelación de Dios para el hombre. Y ya hemos visto la motivación del por qué meternos en la palabra, porque es luz, porque extingue la tiniebla, porque te da vida espiritual, porque la palabra es la ley soberana de Dios, que está por encima de la ley del hombre, que esa palabra tiene un efecto en nuestras vidas. También estamos explorando qué vamos a buscar en esa palabra, el mensaje, el contenido, lo que dice la Escritura. Y hay mucha gente que no entiende esto y por eso hemos querido trabajar estos temas, ¿verdad? De unos principios básicos que la primera parte de este punto lo discutí como los mandamientos de Dios. Fuimos al Antiguo Testamento y el resumen que Cristo hace en el Nuevo Testamento. Dice, mira que hay dos mandamientos que los recogen todos, los resumen todos. Y no es otro que amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Mira esas 4 pilares de amar a Dios. Y entonces dice, y el segundo es semejante, es ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que en esos 2 mandamientos se resume toda la ley de Dios. Y ahora estamos mirando específicamente unos temas dados específicos que podemos buscar en estas escrituras, la cuestión o los issues a tratar, por ejemplo, en cuál es la voluntad de Dios para el manejo de tus finanzas, cuál es la voluntad de Dios para el manejo de tu dinero, cuál es la voluntad de Dios para el manejo de los bienes materiales. Y esta parte, aunque voy a mencionar, no voy a abundar mucho, pero es necesario en un tiempo como este, que la gente se ha enredado en religiones y cosas que les sacan el dinero. No solo en el espiritismo y en la santería, ni en el oscurantismo que te cogen de bobo haciéndote unos rituales y unos trabajos y que si haciéndose el santo y que si pagando yo no sé qué cosa y un mejurje y una maldición y entierra un coco en la playa de yo no sé dónde, empiezan con todas esas estupideces y le cobran el dinero, le sacan el dinero a la gente por esos rituales.
Pero hay otros que caen en algunos manipuladores, que son unos vividores, son unos parásitos, son gente que se ha metido dentro de la experiencia del pueblo de Dios para obtener ganancia de la gente. Ese es su motivo. No aman la gente, no dominan la palabra, no escudriñan la palabra, no viven la palabra, no luchan por la vida espiritual de la gente. Y esos no son pastores, esos son salteadores, esos son engañadores. De hecho, la epístola a Pedro, vamos a buscar en Primera de Pedro, capítulo 5, para que tú veas lo que se supone que haga un pastor. Es que apacienta la grey de Dios, cuida de ese rebaño, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío de los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos a la grey de Dios. ¿Y el premio cuál es? Dice, y cuando aparezca Cristo, cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Hay un premio que se llama corona incorruptible de gloria para aquellos que ejercen ese pastorado, el cuidado de sus ovejas, para aquellos padres que ejercen su rol de padre, cuidando de sus hijos, para esos hijos que ejercen su rol de honrar a sus padres. Son cosas que nosotros podemos mirar en un tiempo como este, que las podemos buscar aquí para estar alerta, que no los cojan de bobo. Por eso es que yo busco en la Escritura. Pues voy a buscar ahora mismo en el tema del manejo de las finanzas, en el tema del dinero, y te tengo que leer un texto que dice así. Dice el verso 6 de Primera de Timoteo, capítulo 6 y verso 6. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y escuche bien, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, mira cómo dice ahí, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esa palabra está ahí bien clara. Fíjate que una de las peleas y las luchas más grandes que hay en una familia es sobre dinero. Yo cuando ejercía como juez, fui juez de lo civil muchos años, y tuve una sala de relaciones de familia y mucha de la litigación y de las luchas y de las peleas grandes que había con mucha gente era discutiendo y litigando el concepto de las pensiones, pasar una pensión alimenticia. Está la batalla esa, hay una planilla de información personal y económica que los litigantes tienen que llenar. Ahí ponen toda su información, el dinero que se gastan, que se ganan, cómo gastan, la evidencia de los gastos. Entonces, para pasar una pensión o recibir una pensión, la ley tiene dos componentes que son bien interesantes. El primero de ellos es cuál es la necesidad que tiene el alimentista, qué necesita para mantener un estilo de vida en que pueda desarrollarse y pueda vivir. Y el otro componente también es bien importante, que es la capacidad económica del que pasa la pensión. Y hay que conjugar ambos factores, y hay unas tablas que se desarrollan de acuerdo al ingreso, la edad, ingreso del alimentante, edad de los menores de edad, y más o menos por si gana entre 10,000 y 15,000 dólares es tanto, y más o menos tienen ese tipo de tablas. Pero también hay otros factores y otros elementos que se consideran, como enfermedades, condiciones, educación y otras cosas más. Entonces, muchas de las luchas se dan en que algunos no quieren pasar la pensión, otras pelean para recibir más pensión porque no se lo dan al hijo, se lo viven ella, y en una ocasión es que tú dices, pero ¿y qué es esto? En vez de administrar eso con sabiduría para sus hijos,
pues no les da y no les va a dar porque hay gente que se maladministra. Hay gente que bota el dinero en lujo. Recuerdo un caso de una señora que estaba peleando una pensión alimenticia, le pagaban una buena pensión alimenticia para su hija, y ella gastó como $15,000 en un quinceañero, una cosa superflua, inocua, inconsecuente. O sea, las prioridades, ¿verdad? Y ahí tú ves esa pelea, esa lucha en la sala y esas situaciones difíciles. Y en una sala civil, la otra causa por la cual hay mucha litigación precisamente es dividiendo una herencia. Porque siempre hay un codicioso en la familia. Siempre hay alguien que le quiere quitar a sus hermanos su parte. Siempre hay alguien que la codicia lo domina y eso es malo porque dice que la raíz de todos los males, escúchame bien, de todos los males es el amor al dinero. El dinero no es malo. Lo que es malo es amar el dinero. Y hay una sentencia de Mateo capítulo 6 y verso por ahí 25 que dice: ninguno puede servir a dos señores, porque amará a uno y menospreciará al otro, o menospreciará a uno y amará al otro. Y dice, ninguno puede servir a Dios y a las riquezas. O sea, la pregunta para ti es: ¿quién es tu Dios? ¿A quién tú le sirves? Y si tú quieres saber dónde está tu corazón, mira a ver hacia dónde va tus gastos. Tú haces como un listado de todo lo que tú gastas mensual y lo puedes buscar ahí y vas a ver que en lo que más gastes, ahí es que probablemente esté tu corazón. Hay gente que tiene unos hobbies, coleccionan cosas, hay gente que su ídolo es su automóvil y le tienen ese carro lo último, le tienen mucha decoración, se inscriben en clubes, gastan cientos de dólares en eso, pero no tienen para pasar una pensión para la hija, producto de un matrimonio que terminó en divorcio. ¿Ves? Hay dinero para inscribirse en unas carreras de carro, pero no hay dinero para estar al día en esa pensión. Hay dinero para comprar una bicicleta que cuesta 15 o 20 mil dólares y estar en un club de ciclismo y estar pedaleando por toda la isla y entrando en una serie de cosas, pero no hay dinero para comprar la leche ni los pañales de los hijos. Ahí hay un serio problema de dónde está el corazón de estas personas. Hay gente que son fieles mandándole dinero a partidos políticos y a clubes y entidades y tienen su familia careciendo. No tienen prioridades. Hay gente que les gusta vestir muy bien, andar en un carro lo más lujoso y de ahí andan en tremendo carro, pero sus hijos carecen de unas tutorías, sus hijos carecen de un tratamiento adecuado para su salud, porque el amor al dinero los cegó. Raíz de todos los males, dice esa escritura. Pero eso no termina ahí. Cuando voy a Proverbios, mira cómo dice Proverbios. Proverbios capítulo 11 y verso 1. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Está hablando como una imagen de un comerciante, de unos comerciantes, donde uno mira y uno dice, espérate, tienes que hacer el comercio adecuadamente, en honestidad, en integridad, y usar la balanza. De aquellos que hacían trampa con la balanza, que todavía lo hacen, te cobran más de lo que es, o no te dan el peso adecuado. El comercio se empezó a descomponer de esa manera. Yo recuerdo cuando antes vendían libras de café. Una libra de café eran 16 onzas de café. Ya el paquete de una libra no existe. Después empezaron a decirle la librita. ¿Y qué era la librita? Ah, pues trae 14 onzas. ¿Sabes? Usan un lenguaje, te cogen de idiota, que haciéndote creer que estás comprando una libra. No estás comprando una libra. Las libritas son 14 onzas. Ya hay empaques de 12, haciéndote creer que son una libra. Y entonces el precio como que te lo dejan igual. No, te están robando, porque te están subiendo el precio. O sea, mantienen un precio, pero te dan menos cantidad. Así que equivale a subir el precio. Y la palabra confronta esa conducta pecaminosa, esa conducta corrupta, esa conducta que afecta el propósito divino. Dice, el peso falso es abominación a Dios. El lenguaje de abominación es que Dios rechaza eso, Dios repudia eso. Es una expresión bien fuerte,
que tiene la Escritura. Así que la manera de hacer negocio en el comercio que tú puedas tener debe ser en línea con el propósito divino. Estamos mirando cómo hay unos temas que la Escritura establece un marco de referencia para poder vivir y caminar en ellos. Y tiene que ver con el dinero, por ejemplo, y los negocios. Hablábamos en el texto que está en Primera de Timoteo, capítulo 6, donde hay una advertencia de que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, provocó que se apartaran de la fe en Dios. Gente que mientras no tienen dinero, están tranquilos, pero tan pronto les llega un dinero, eso lo que hace es que maximiza y cambia su carácter. Gente que de momento recibe una cantidad de dinero no esperada y entran en unos gastos y unas cosas y unos niveles de vida que jamás soñaron tener y que a la larga los vuelve y los lanza a la pobreza. Pero en términos de las luchas de herencia, por ejemplo, le estaba hablando antes de la pausa de este segmento con esa música preciosa de Marino, donde nos está diciendo, mira, raíz de todos los males el amor al dinero, provocó peleas entre hermanos, provocó luchas de familia que no se hablan por generaciones, porque hubo una pelea años atrás por la manera en que se dividió una herencia. Y yo quiero que usted sepa que en Puerto Rico las herencias, la ley establece cómo se distribuye. Uno, si hay testamento, y si hay testamento se reparte como dice el testamento. Un testamento válidamente otorgado, con todas las caracterizaciones de la ley. Y otra que tiene que ver con, si no hay testamento, la ley dice cómo se dividen los bienes de ese difunto, si tuvo hijos o no tuvo hijos, si tiene padres o no tiene padres, si tiene esposo o tiene hermanos, ¿verdad? Lo que llaman los colaterales preferentes. Todo ese tipo de lenguaje está en la ley. Así que ese afán y esa lucha por tener y tener y tener, nadie se puede llevar de este mundo ningún bien material. Lo único que uno se lleva cuando se va de esta tierra es las obras que uno hizo. Lo dice Apocalipsis, capítulo 14, verso 13 por ahí, que dice, bienaventurados de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Por lo tanto, uno de los análisis que tenemos que mirar es cómo estamos manejando nuestras finanzas, cómo estamos llevando nuestros negocios a cabo, y eso va a definir si estamos nosotros entonces, por así decirlo, en una búsqueda de la palabra que me ayude a ser buen comerciante, que el obrero es digno de su salario, que no le debo robar a los empleados. Tú sabes lo que es que hasta movimientos, hasta iglesias, hasta gente le descuentan a los empleados el dinero que le descuentan del Seguro Social y no lo mandan al Seguro Social. Es una barbaridad. Eso es robarle al que está trabajando para uno. Y Dios mira eso desde los cielos. Dios dice que el obrero es digno de su salario, que no se le puede robar al obrero, que hay que darle a todos los que merecen, al que honra, honra, al que tributo, tributo. Por lo tanto, evalúa si tú amas el dinero o no amas el dinero. Cómo si inviertes o no inviertes en tu familia. Una de las primeras cosas que uno tiene es darle a Dios una adoración con sus diezmos y ofrendas. Eso es parte del adorar a Dios. Pero está la parte de invertir en la familia, de administrarse sabiamente, de presupuestar. Como decían antes, tú te arropas hasta donde llega la sábana. Y si no puedes cambiar los muebles, pues no los cambias. No te endeudas innecesariamente, metiéndote en unas deudas que después casi no puedes pagar porque vas a carecer. Así que este manejo de las finanzas es fundamental en la búsqueda de comunión con Dios. Hay una sentencia que está bien fuerte en Malaquías, donde Malaquías, Dios le habla y le dice, ¿robará el hombre a Dios? Y el hombre le dice a Dios, ¿y en qué te hemos robado? Y Dios dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque tienen el 90% para ustedes y el 10% para mí, dice el Señor, y ustedes no están en ese propósito divino de darle a Dios su parte. Cuando tú vives la vida
manejando tus finanzas para la gloria de Dios, invirtiendo en tu familia, cumpliendo con las contribuciones, el Estado, se desata una bendición sobre tu casa. Eso es lo que dice la Escritura. Y ahorita te advertía que tuvieras cuidado de algunos movimientos religiosos, que hay unos líderes metidos y que todo su sermón va dirigido a sacarte el dinero. Siempre que eso ocurre, va a haber problema en esa congregación. Siempre que eso ocurre, algo de maldad va a ocurrir en ese lugar. Por lo tanto, hay que ser entendidos. Por lo tanto, tenemos que pedirle a Dios, necesito vencer este espíritu de tacañería, este espíritu, perdonen que use esa frase, de macetería, y ayúdame a invertir en mi familia. Y eso se vence actuando, eso se vence invirtiendo. De hecho, cuando usted busca la caracterización de la mujer virtuosa que está en Proverbios 31, hay una parte que dice que ella no teme por su familia que tengan en frío, en tiempos de frío, porque su familia está vestida de ropas dobles. Significa que ella invierte en su familia. O sea, esa familia suple las necesidades de los componentes de ese entorno familiar. Y dice, y ella viste de púrpura y lino fino. Es una mujer que se arregla, que se viste. O sea, en otras palabras, el marido invierte en ella. O sea, no le pesa que ella esté bien vestida, que esté bien arreglada. Es parte de la dinámica, de la feminidad de la mujer, que le gusta pues arreglarse, estar bien vestida. Eso es parte de su ser, eso es parte de su vida, eso es parte de su feminidad que Dios le dio. Dentro de la imagen y semejanza, Dios le ha dado ese don a las mujeres. Pero también hay algo que tenemos que escudriñar y que tiene que ver con nada más y nada menos que la moralidad y la sexualidad. Para eso quiero ir a Romanos capítulo 1, porque en Romanos capítulo 1 dice lo siguiente. Lo voy a leer en esta nueva traducción viviente. Dice así, Romanos capítulo 1, vamos a buscar versos 18 en adelante. Escuchen esto. Dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. O sea, con lo que hacen, bloquean el mensaje de Dios. Y dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se las ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto a los cielos, desde la creación del mundo, todos han visto la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder y su naturaleza divina. Así que no tienen excusa, ninguna excusa para no conocer a Dios. Tú sabes que hay un salmo, que es el 19, creo, que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, la misma creación. Hablan de un ateo que era médico, oftalmólogo, y en el camino él se convierte a Dios, porque él le es confrontado, él le pregunta a un pastor si las cosas se pueden hacer a sí mismas. Esto de que las cosas evolucionan y se desarrollan y que hay una explosión, que es la que de ahí salió todo, y empiezan con todo este tipo de cosas. Y le pregunta al pastor, el pastor que estaba en un segundo piso, una ventana de cristal, un ventanal, le dice, pues venga acá y asómese allí. Y le dice, ¿usted ve ese automóvil que está en el otro lado de la calle? Sí, claro que lo veo. ¿Eso se pudo hacer solo? No, hay una ciencia detrás de que se pudiera hacer ese carro para que pueda funcionar y tenga todo un sistema. Y usted que es oftalmólogo debe entender que el ojo humano, que tiene una complejidad para no solo es que esté en la cabeza, sino que todas las ramificaciones y todos los conductos y todo lo que tiene hacia adentro, hacia las diversas áreas que conecta, los millones de células que hay ahí para que eso esté operando, para que haya una esclera, para que haya una córnea, para que eso funcione.
cómo reacciona ese ojo, tiene que haber una inteligencia superior que pudiese haber hecho eso. Por lo tanto, dice ese oftalmólogo, que él llega a su casa, se queda pensando esa noche antes de dormir y le pidió perdón a Dios. Dijo, wow, yo que tengo esto, que conozco la ciencia, que conozco cómo funciona, por primera vez en mi vida soy confrontado por la creación de Dios. Que eso que yo atiendo como regla general en mi práctica me da testimonio del gran poder de Dios. Por lo tanto, la palabra nos enseña muchas cosas. Pero cuando voy a Romanos capítulo 1, ya empecé a leer una parte, dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se lo ha hecho evidente. Pregúntate tú, ¿qué te falta para entrar en comunión con Dios? ¿Qué área de tu vida necesitas rendirla para decirle, Señor, yo me rindo delante de ti? Recuerda que puedes sintonizar YouTube o Spotify buscando Programa por la Palabra y te puedes suscribir, que también me puedes escribir al Centro Cristiano Vida Abundante en Riverview, Bayamón. Estoy en la esquinita del Cementerio Nacional, esquina calle 1 de la urbanización Riverview, frente al cementerio Portacueli, que el teléfono allí es el 787-787-6870. Continuamos hablando de la importancia de lo que vamos a buscar. ¿Qué buscar en la palabra? Pues estamos hablando de unos temas que ya son específicos, porque vimos primero que hay una motivación para buscar en la palabra, para conocer la voluntad de Dios. Después vimos el mensaje, o sea, qué es lo que vamos a escudriñar. También vimos unos temas específicos, que es el amor al dinero, y estamos hablando ahora de lo que es la moralidad, la sexualidad. En un tiempo como este, que todo se sexualiza, en un tiempo donde le han hecho creer a la gente que estas manifestaciones sexuales son lo que, alrededor de lo que gira el comercio, giran la economía. Yo a veces le menciono a la iglesia un resumen que antes la prostitución vendía sexo por dinero. Después llegó Doña Pornografía, que vende fantasías sobre el sexo. Pero ahora el sexo como tal es un vendedor. Los productos se mercadean en base a imágenes sexualizadas y todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando uno está buscando la voluntad de Dios, tiene que buscar en la palabra sobre estos temas. Y precisamente sobre el tema de moral y de sexualidad, hay una advertencia que está en la epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, en el capítulo 1. Y yo les estaba leyendo que Dios azota a la gente que conocen su voluntad, pero no la siguen. ¿Y cómo es el azote de Dios? Mira cómo dice aquí. Ellos conocen la verdad acerca de Dios. Bueno, dice, Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni le dieron gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, escuche bien, la primera consecuencia de ese juicio de Dios es que la mente les quede en oscuridad y confusión. Lo que ustedes están viendo en este tiempo, que machos quieren ser mujeres, mujeres quieren ser machos, bestialistas y abusadores y trasteadores de niños que se han metido en el Departamento de Educación, que se han metido en el Departamento de la Familia, que se han metido en la legislatura y en los tribunales, tratando de confundir la niñez con que si hay un nene trans. Esos son embustes, no existen nenes trans como tampoco existieron nenes índigos, que vendieron hasta máquinas y el Departamento de Educación les leía el aura y todo ese tipo de idioteces. ¿Por qué? Porque tiraron una teoría que es falsa, que empezaron a inventar cosas como dice Romanos capítulo 1. Me desconecto de Dios y comienzo a perder el juicio y la razón. Hay un espíritu de confusión que entra. Ideas necias empiezan a inventarlas. La mente queda en oscuras y confundido. Gente que no saben lo que son. ¿Tú sabes lo que es eso? Que tú naces, si tú tienes duda, tú vas, te desnudas, te miras en tu casa y lo que tú tienes es lo que tú eres. Dios no se equivoca. A ti no te asignan un sexo al nacer. Tú eres lo que Dios creó y Dios no se equivoca. Y eres único. Por lo tanto,
el tú tratar de cambiar eso porque yo me percibo de otra manera, lo que me está diciendo a mí es que no tienes comunión con Dios. Lo que me estás diciendo a mí es que andas en la altivez de creerte igual a Dios y que Dios se equivocó y que tú puedes hacer lo que se te antoja. Pero dice algo más, afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en necios. En lugar de eso, de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a lo que ellos mismos hicieron con formas simples mortales de aves, animales, cuadrúpedos y reptiles. ¿Cuál es el segundo punto en este declive, en este resbalón emocional? Que no solamente pierdes la mente y el corazón, sino que en adición a eso haces cosas vergonzosas que tú anhelabas hacer en tu corazón. Por lo tanto, pierdes la vergüenza. O sea, te confundes, te separas de Dios, haces lo que te da la gana y no te importa después porque pierdes la vergüenza. Aquí dice, entonces Dios los abandonó para que hicieran todas estas cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes ante Él. Cambiaron la verdad de Dios por una mentira. Rindieron culto y sirvieron a las criaturas antes que a Dios mismo, quien es digno de alabanza. Dice, por esa razón, verso 26, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Miren toda esa destrucción que viene ahora. Pues aún sus mujeres cambiaron, se rebelaron contra Dios. Dice, se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones. En cambio, dieron rienda suelta al sexo desenfrenado unas con otras. Aquí usted tiene un texto directo contra el lesbianismo. Está en Romanos capítulo 1, verso 26. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Fíjate que todas esas conductas aberrantes que la Biblia le llama abominación, que le llama aquí conductas que son pecaminosas. Así que son parte de la descomposición del ser humano que se va distanciando de Dios. Y dice, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, a Él los ha abandonado a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, escuchen esto, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones, gente que odia a Dios. Por eso tú ves que les molesta que se ore en una escuela. Por eso tú ves que pueden, como está ahora mismo tribunales en la crisis que está, que meten dinero público para fomentar una deidad que se llama Temis. En serio, eso es de las deidades. De hecho, con eso empezaron en la década de los 90, cuando el narcotráfico empezó a roncar en Puerto Rico fuerte. Algunos narcotraficantes adoraban a Temis, que era la diosa de la justicia, y le prendían velas y cosas para salir bien en sus casos. Y ese narcomundo se metió en el sistema del derecho y al extremo que una rama judicial, un poder judicial que busquen el sello de ese Tribunal Supremo, que tiene a Dios agarrando la balanza. De momento ahora, esta generación tiene a Temis y es una muñeca y hacen talleres con niños, talleres de pintar, libros de pintar. Sin embargo, yo quiero que usted sepa que eso es inconstitucional, eso es asqueroso. ¿Por qué? Porque el preámbulo de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dice que Puerto Rico se organiza de una manera democrática, poniendo su confianza en Dios Todopoderoso. Y hay 2 o 3 sabandijas de la vida de por ahí que no entienden eso y usan su autoridad para imponer lo que no pueden imponer, porque es retar al Todopoderoso Dios. Y hay gente jugando con pólvora en esto, porque descarrilar a una niñez y una juventud para que se vayan detrás de unas deidades, en vez de adorar al Dios Todopoderoso que dice la Constitución, eso es un choque constitucional. Hace un tiempo yo hablaba con un grupo de juristas y le mencionaba eso, que cuando ellos juraban asumir un cargo,
juraban creer y defender una constitución que contiene una expresión de fe, de creer en Dios Todopoderoso. O sea, el documento supremo de Puerto Rico, que es la Constitución de Puerto Rico, tiene una deidad. Y a ellos les molesta que yo diga que tiene una deidad. Les molesta que diga que juraron defender eso, que se convirtieron legalmente a Dios, que estamos orando para que acepten a Cristo como Señor y Salvador, para que se conviertan y tengan vida eterna, para que se congreguen y adoren a Dios y le dé asco y abominen la conducta pecaminosa que reta el propósito de Dios. Aquí tú tienes un catálogo de conductas que es increíble. Es como tú leer los periódicos de hoy, cuando te habla ahí de que en Romanos capítulo 1, cuando uno se desconecta de Dios, comienza una progresión peligrosa en la vida del ser humano, que dice que cuando tú no adoras a Dios ni le das gracias, lo primero que te ocurre es que la mente se te entenebrece y el corazón, ¿verdad?, se oscurece. Aquí te lo dice bien, bien claro. Dios te entrega la inmundicia en la concupiscencia de los corazones y deshonras tu propio cuerpo. Cambias la verdad de Dios por la mentira. Entonces, después que pierdes el razonamiento y los sentimientos, el otro paso es que Dios te entrega las pasiones vergonzosas. Empiezas a practicar las aberraciones que promueven ahora como un estilo de vida. Y tú tienes una Procuraduría de la Mujer, que eso, hay que aprobar una ley para cambiar todo eso, enmendar toda esa agencia y hacer una nueva de Procuraduría contra la Violencia. Combatir todas las violencias en Puerto Rico. Y entonces es más equitativa la cosa, porque se ha cargado la cosa hacia defender y combatir la violencia contra la mujer y se ha convertido en una plataforma de odio contra los demás seres humanos. Y por eso lo que tú tienes que mirar son los discursos y las teorías que fluyen desde allí. ¿Por qué? Porque al tú desconectarte de Dios, te pones bruto y te pones insensible. Y si tienes estudios y títulos y poder de administrar una agencia de gobierno, te conviertes en una bestia apocalíptica, porque el daño que tú vas a causar en juventud, en niñez, en la vida de otros seres humanos, en la vida y la libertad de otros seres humanos, va a ser masivo. Así que hay que mirar lo que dice esta escritura en cuanto a esas manifestaciones. Estamos hablando de los ejemplos prácticos del cómo escudriñar esta palabra. Estamos hablando de los ejemplos prácticos del mensaje que podemos buscar en esa escritura para poder someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y al tú conocer esa voluntad de Dios por medio de la palabra, entre las cosas que estábamos hablando del amor al dinero, de la inmoralidad sexual. Y te quiero mencionar algo de la autoridad, porque estamos viviendo en un tiempo donde están retando la autoridad. Y la autoridad en la casa es de los padres. La autoridad en la escuela es los maestros y las autoridades escolares. Ahí los estudiantes no mandan nada. Tienen que mandar las autoridades escolares. Y en la calle manda la policía. Y esas áreas de formación social ayudan a que el ser humano pueda tener una vida social y razonable. Una de las cosas que estamos viendo está en Mateo capítulo 20. Mirad los versos 25 en adelante, donde dice Jesús, llamó a los discípulos y dice, ustedes saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Estamos hablando aquí entonces de que uno de los deberes cristianos es servir a los demás. Eso desarrolla humildad. Es los padres asumiendo la postura de dar servicio a sus hijos, de darle lo mejor. Los hijos respetando a sus padres, eso es una manera de servir, ¿verdad? Y que desata lo que es una autoridad que viene de Dios. Y hay que honrarlas a las autoridades. Lo dice Romanos capítulo 13, que hay que honrar a las autoridades, a los que están en eminencia. Que Timoteo dice no solamente orar por los que están en eminencia, sino darle a cada uno lo que se le debe. Al que tributo, tributo. Al que honra, honra.
que no podemos resistir la autoridad porque por eso llevan espada, que el que resiste la autoridad acarrea condenación, porque los magistrados no están para infundir miedo al que hace el bien, sino que el magistrado está ahí para enfrentar al malo. Dice, es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino por razón de conciencia. Por eso pagan los tributos, porque son servidores de Dios. Paguen a todos los que deben, lo que deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que honra, honra. No deban nada a nadie, sino el amarse los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. De ahí la importancia, ¿verdad?, de uno estar en ese propósito divino. Un tema adicional que pudiéramos estar cubriendo con esto es que toda persona cristiana, y esa está en Primera de Corintios, capítulo 8, debe dar gracias a Dios por los alimentos que se comen. Les voy a explicar aquí. Dice acerca de comer carne ofrecida a los ídolos. Pues sabemos que un ídolo no es una verdad, no es en verdad un Dios, sino que hay un solo Dios. Puede que existan esos llamados dioses, tanto en el cielo como en la tierra, y algunas personas de hecho rinden culto a muchos dioses y a muchos señores. Pero para nosotros hay un Dios, el Padre, por quien todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos. Y hay un Señor, que es Jesucristo, por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos. Sin embargo, no todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Entonces, cuando comen un alimento que fue ofrecido a ídolos, lo consideran adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. Es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos, pero dice, no perdemos nada si no lo comemos y no ganamos nada si lo comemos. Pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil, pues si otros te ven a ti comiendo algo, van a pensar que es dedicado a los ídolos. ¿Acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? Así que a causa de tu conocimiento superior se destruirá un creyente débil por quien Cristo murió. Cuando ustedes pecan contra otros creyentes, al alentarlos al hacer algo para que ellos está mal, pecan contra Cristo. Por lo tanto, si lo que como hace que otro creyente peque, no lo hagas delante de esa presencia para no provocar que ellos pequen. Y finalmente, ¿cómo yo busco esa voluntad de Dios? Miren, hay 3 cosas fundamentales que quiero trabajar en esta parte. Te he hablado de por qué buscar la palabra de Dios, de que te debe motivar a buscar la palabra de Dios, que es luz, que es vida y que esa palabra es ley. 2, ¿por qué buscarla? Porque están los mandamientos y las bienaventuranzas de Dios ahí que nos enfocan a una manera de vivir correcta. Temas en específico como el manejo de las finanzas, la moralidad sexual y la autoridad y el presentar los alimentos a Dios en agradecimiento. Pero el cómo buscar esa voluntad, número 1, es leyendo la palabra, la expectación de la palabra, orando mientras leemos esa palabra de una manera regular. Usas una concordancia, ahora todo lo consigues en el celular, en los motores de búsqueda. Tú puedes buscar la palabra fiel en el Nuevo Testamento y te va a dar ahí muchos pasajes donde la palabra fiel se menciona. Eso es una concordancia. Y ahí tú leyendo todos esos pasajes estás agarrando el sentido de lo que está diciendo de lo que es la fidelidad. Es como los abogados cuando están en la escuela de Derecho que están aprendiendo y le dan un prontuario. Y cada tema tiene muchos casos que tiene que leer. Y lee muchos casos sobre ese mismo concepto para ir mirando cómo se aplica eso, cómo se aplica esa ley a diversas situaciones de hecho. Y te da una comprensión. Pues la palabra de Dios exactamente igual. Yo oro y le pido, Dios, dame sabiduría. Ayúdame a ver lo que no he visto en las Escrituras. Ilústrame, ilumíname, para que al yo leer eso, mi entendimiento se aclare, mi voluntad se alinee con la tuya y lo que yo haga pueda ser de bendición para la gente que me rodea. Número 2, escribe versos y frases que tú entiendas que Dios te los está diciendo a ti. Tú tomas una libreta, lees la palabra, estás orando y lo que te llama la atención, pones unas cosas para que cuando las vuelvas a repasar
con más detenimiento puedas buscar más información, un diccionario bíblico, una concordancia para ver otros pasajes y finalmente meditar, pensar. Permite que esa palabra te hable. Permite que esa palabra de Dios en tu corazón, en tu mente, cuando tú hablas para ti, piensas esa palabra. De hecho, viene hasta grabada que la puedes escuchar, te pones unos audífonos o la escuchas en un speaker que llaman y la escuchas ahí mientras estás haciendo alguna cosa, pero esa palabra está entrando a tu corazón, así que ten cuidado con todo lo que estás leyendo, porque solo la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. Yo quiero exhortarte a que me llames al 787-6870 con el prefijo 787. Ese es el número de teléfono en el Centro Cristiano Vida Abundante que está en Riverview, Bayamón, en la esquinita del Cementerio Nacional frente al Cementerio Portacueli, bien cerca del Colegio La Salle. Y una manera de tú poder conectarte a toda esta programación es entrando a la información del Centro Cristiano Vida Abundante y te va a salir la página de la iglesia. Pero tengo interés que busques este programa, pones Programa por la Palabra y entras en YouTube o entras en Spotify y ahí vas a encontrar muchas grabaciones de lo que nosotros estamos haciendo en estos programas. Y puedes tomar tus notas y si nos escribe y nos dice, pastor, el programa de tal fecha, que este era el tema, buscamos la referencia para tratar de hacértela llegar, pero lo tienes ahí grabado, todo lo que estamos diciendo, que sé que son 4 segmentos de este programa, son 2 horas, que repito muchas cosas porque hay gente que sintoniza tarde, pero una vez lo descubren, tienen el tiempo para poder tomar sus notas, aprender de la palabra y con esto mi propósito es que tú entiendas que la Biblia no es nada misterioso, que es la invitación de Dios a que tú le conozcas, que una vez empiezas a leerla, el Espíritu Santo de Dios te va a guiar, te va a dirigir, te va a fortalecer, va a aclarar tu mente, va a aclarar tu corazón y te vas a sentir mucho mejor y vas a mejorar tu calidad de vida. Hasta tu salud mejora cuando le sirves al Dios que hizo los cielos y la tierra. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias por acompañarnos a Por la Palabra. Si el tema de hoy ha tocado tu corazón, escríbenos al correo porlapalabraccva@gmail.com. Y recuerda que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a